Bienvenidos al canal de historias emocionales de Augustino. En el aeropuerto de Ciudad de México, Victoria Cruz, una millonaria arrogante, gritó para que expulsaran de la primera clase a José Méndez, un simple campesino viejo, porque olía a animales. José se marcha en orgulloso silencio bajo la mirada del desprecio, pero apenas 2 días después, una sorprendente verdad obliga a Victoria a afrontar una elección que cambiará su vida. Este conmovedor viaje desafía los estereotipos y revela el verdadero valor de la humanidad a través de eventos inspiradores. Si fueras Victoria, ¿qué harías cuando supieras la verdad detrás de la persona a la que una vez insultaste? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. Recuerdas compartir tus pensamientos en los comentarios, ¿vale? Es inadmisible. El grito de Victoria Cruz resonó con frialdad, cortando el caos del aeropuerto de la Ciudad de México esa mañana, lo suficientemente fuerte como para que todas las miradas se volvieran hacia ella. ¿Quién permite que alguien como este se siente en clase primera? En la zona de espera para abordar, la multitud de pasajeros rápidamente centró su atención en un anciano de apariencia sencilla que se encontraba quieto con su boleto de primera clase en mano. José Méndez, ese era su nombre, tenía las manos ásperas sujetando con firmeza una pequeña maleta, su mirada algo confundida pero aún así mantenía la calma en medio de la ola de desdén que crecía a su alrededor. Victoria, una mujer de aire sofisticado y porte autoritario, frunció el ceño con fuerza, levantando ligeramente la mano para taparse la nariz, sus ojos fríos como el hielo recorriendo a José de arriba a abajo con desprecio sin disimular. Las palabras de ella como un fuego se propagaron rápidamente, extendiendo la incomodidad entre las personas cercanas. Los pasajeros comenzaron a susurrar, intercambiando miradas llenas de desdén, convirtiendo el aire alrededor de José en una olla de presión sofocante. Un empleado de aerolínea se acercó rápidamente, tratando de mantener una apariencia seria, pero su voz no podía esconder la incomodidad. «Señor, entiendo que tiene un boleto válido para primera clase», dijo con tono algo rígido, pero algunos pasajeros se han quejado. Nos gustaría moverlo a clase económica para garantizar la comodidad de todos. José levantó la vista, sus ojos reflejaron una tristeza al darse cuenta de que no pertenecía a ese lugar a sus ojos. Asintió en silencio, evitando las miradas del público, luego lentamente levantó su pequeña maleta y siguió al empleado hacia la clase económica. Los susurros de satisfacción comenzaron a oírse a sus espaldas, cada paso que daba parecía cargar con el peso del desprecio que los demás le habían arrojado. Sin embargo, Victoria, quien había iniciado la protesta, claramente no estaba satisfecha con este resultado, sus ojos aún brillaban con furia, como si la presencia de José fuera una mancha imborrable. Esa mañana, el aeropuerto de la Ciudad de México estaba inundado con la atmósfera bulliciosa del verano. Risas, voces y pasos apurados se mezclaban en una sinfonía caótica. En medio de la multitud elegante con rostros ansiosos por sus vuelos, José Méndez destacaba como un contraste simple. Era un agricultor de Guanajuato que había dedicado toda su vida a la tierra con una pasión incansable, siempre soñando con mejorar las técnicas agrícolas para su comunidad. Su sombrero de paja gastado y su ropa modesta, marcadas por el paso del tiempo y los días de trabajo arduo en el campo, reflejaban la pureza de su humildad. Pero esa simplicidad fue la que, sin querer, lo convirtió en el objetivo del desagrado de aquellos acostumbrados a los lujos y comodidades de la alta sociedad, y Victoria Cruz fue la primera que no pudo soportarlo. Cuando José entró en la fila de primera clase, el olor a tierra y sudor proveniente de su ropa comenzó a atraer miradas no deseadas. La ira de Victoria llegó a su punto máximo cuando ya no pudo contenerse más. Con una voz firme que resonó por toda el área de embarque, gritó: «Esto es inaceptable. ¿Por qué dejar que un anciano sucio y maloliente como este se siente en clase primera?». Sin esperar una respuesta, se giró bruscamente hacia un empleado de aerolínea cercano, su mirada fría y calculadora, su tono ahora se convirtió en una orden que no podía ser discutida. «Necesito hablar con el responsable de inmediato. Esto es un error grave y debe resolverse ahora mismo». El joven empleado, abrumado por la presencia de Victoria, solo pudo responder en voz baja, temblando un poco: «Sí, señora, llamaré al supervisor enseguida». Mientras este drama se desarrollaba ante sus ojos, José seguía en silencio, sus manos apretando con más fuerza su pequeña maleta, su mirada perdida buscando alguna respuesta en medio del caos.
Nunca pensó que su primer vuelo en la vida se convertiría en una prueba amarga y humillante como esta. Después de unos minutos que parecían interminables para José, apareció un supervisor de la aerolínea, seguido de 2 agentes de seguridad. Victoria no perdió ni un segundo, se acercó rápidamente a ellos, señalando a José con el dedo, su voz helada llena de desprecio. «Este hombre no debe estar sentado en clase primera. Mírenlo. Huele a establo, contamina todo el ambiente. Exijo que lo saquen de aquí inmediatamente». El supervisor, un hombre de mediana edad que parecía cansado pero experimentado, trató de mantener la calma y respondió educadamente. «Señora, entiendo su preocupación, pero si este pasajero tiene un boleto válido». Antes de que pudiera terminar la frase, Victoria lo interrumpió, su voz ahora como un látigo, llena de amenaza. «¿Sabe usted quién soy? Soy Victoria Cruz y mi esposo es uno de los mayores accionistas de esta aerolínea. Si no resuelven esto ahora mismo, les aseguro que habrá consecuencias». Al escuchar su nombre, el rostro del supervisor palideció, claramente consciente del peso de la amenaza. Miró a José, quien seguía allí con una expresión de tristeza y resignación. Con una voz llena de pesar, el supervisor habló. «Señor, lamento informarle que tendremos que cambiarlo a clase económica. Es la política de la aerolínea para garantizar la comodidad de todos los pasajeros». José sintió las miradas de juicio y rechazo pesando sobre él. Asintió levemente, forzando una sonrisa cansada y resignada. «Está bien, no quiero molestar a nadie», respondió con calma, aceptando sin protestar. Mientras lo llevaban hacia la parte trasera del avión, un suspiro de alivio se escuchó detrás de él, acompañado de un susurro triunfante. «Finalmente ya está resuelto, ahora podremos disfrutar de un vuelo civilizado». El anciano agricultor fue llevado a un asiento estrecho en clase económica. Al sentarse, sacó de su bolso un sobre arrugado. Dentro estaba su examen médico más reciente y un diagnóstico cruel. Solo le quedaban unos pocos años de vida. José suspiró, guardó el sobre de nuevo y sintió el peso en su corazón. Este viaje a la Ciudad de México debía ser el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, pero ahora comenzaba con una herida en su alma. Sin embargo, era una persona sencilla y experimentada que había aprendido a aceptar lo que la vida le daba, aunque fueran solo limones amargos. Con una sonrisa resignada, se dijo a sí mismo: «Bueno, al menos puedo hacer un buen vaso de limonada». El avión despegó, llevando no solo a los pasajeros, sino también el inicio de una historia que entrelazaría destinos de formas que nadie esperaba. En clase primera, Victoria disfrutaba de la satisfacción de su victoria, completamente ajena a que ese día cambiaría el curso de su vida. Mientras tanto, en clase económica, José cerró los ojos, dejando que sus pensamientos sobre el futuro de su hijo y su granja lo acompañaran, sin permitir que la amargura del presente debilitara su determinación. En un encantador café en pleno corazón de Ciudad de México, Isabel Cruz esperaba con una mezcla de nerviosismo y emoción. Sus dedos tamborileaban rítmicamente sobre la mesa, reflejando su impaciencia mientras sus ojos verdes recorrían el lugar. Isabel, hija de Victoria, era el retrato de la elegancia tranquila y sencilla, en un marcado contraste con la opulencia ostentosa de su madre. Finalmente su mirada se iluminó al ver a Miguel entrar por la puerta. Al instante una sonrisa sincera apareció en su rostro. Miguel, con su estilo casual y su cabello oscuro ligeramente despeinado, emanaba un encanto relajado que lo hacía destacar sin esfuerzo. Vestido con una camisa blanca perfectamente planchada y jeans de calidad, su sencillez contrastaba con la elegancia discreta de Isabel, formando una pareja armoniosa. «Perdona por la demora», dijo Miguel mientras se inclinaba para darle un beso suave a Isabel. El tráfico estaba terrible. Isabel sonrió con ternura, entrelazando sus dedos con los de él. «No te preocupes, acabo de llegar también», respondió sintiéndose aliviada de que él finalmente estuviera allí. Mientras pedían un cappuccino para Isabel y un café negro para Miguel, la conversación entre ambos fluía de manera natural, llena de risas y confidencias. Hablaban de sus días, de sus sueños y sus planes para el futuro. La complicidad entre ellos era evidente, en sus miradas se reflejaba un amor genuino y profundo, el tipo de conexión que solo existe entre dos personas verdaderamente unidas. Tras un momento de silencio, Miguel tomó una respiración profunda, como si se preparara para decir algo importante. «¿Sabes? Hay algo que he querido contarte desde hace tiempo», dijo con voz serena,
pero con un leve toque de nerviosismo en sus ojos. Isabel lo miró con curiosidad, inclinándose hacia él. ¿De qué se trata? Miguel vaciló un instante como buscando las palabras adecuadas. Es sobre mi familia. Sabes que no hablo mucho de ellos, pero creo que ha llegado el momento de que conozcas a mi padre. Los ojos de Isabel brillaron de entusiasmo. ¿En serio? Me encantaría. Siempre he querido conocer a tu familia. Miguel esbozó una sonrisa nerviosa antes de continuar. Mi padre no es como podrías imaginar. Es un hombre sencillo, un agricultor. Isabel parpadeó un poco sorprendida. Pero no me dijiste que tu familia tenía negocios en el sector agrícola. Miguel asintió, bajando la mirada con una sonrisa. Sí, pero mi padre prefiere la vida en el campo. Él mismo administra nuestra hacienda en Guanajuato. Es un hombre de tierra, alguien que vive con los pies firmemente plantados en el suelo. La sorpresa inicial de Isabel se transformó en admiración. Eso suena increíble, Miguel. No puedo esperar para conocerlo, respondió con una sonrisa cálida. Mientras tanto, en un lujoso despacho en lo alto de un rascacielos en el otro extremo de la ciudad, Victoria Cruz estaba en una llamada telefónica visiblemente alterada. Su voz, que al principio era firme, se volvía cada vez más autoritaria y llena de frustración. ¿Cómo que la hacienda Méndez no está en venta? Casi gritó al teléfono, su tono cargado de impaciencia. Aumenta la oferta. Todo el mundo tiene un precio. Al colgar el teléfono con un golpe seco, Victoria se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí, con la ciudad extendiéndose ante sus pies, reflexionaba sobre la importancia de este proyecto, un complejo turístico de lujo en Guanajuato, una obra maestra que elevaría aún más su imperio inmobiliario. Pero el plan perfecto tenía un obstáculo, la hacienda Méndez, una pieza clave en sus planes y cuyo dueño se rehusaba a vender. Luciano. Llamó a su asistente con voz tajante. Prepara el coche. Vamos a hacer una visita a esa tal hacienda Méndez. Quiero ver en persona qué clase de insensato puede rechazar una oferta como la nuestra. Victoria, con la determinación y el orgullo que la caracterizaban, se preparaba para enfrentarse a quien osara desafiar su poder. Mientras Victoria se preparaba con decisión para su inesperado viaje a la hacienda Méndez, José, por su parte, se encontraba en la tranquilidad de su hacienda, observando en silencio cómo el sol se desvanecía en el horizonte desde su porche. Sus pensamientos vagaban lejos, transportándolo a la conversación que tuvo con su hijo días atrás. «Papá», le había dicho Miguel con un brillo especial en los ojos, «quiero presentarle a alguien muy importante para mí». José sonrió recordando ese brillo en la mirada de su hijo, uno tan similar al que alguna vez tuvo su difunta esposa. «Por supuesto, hijo». «¿Cuándo? ¿Este fin de semana podemos ir a verla?» Ahora, contemplando el cielo teñido de tonos rosados y anaranjados, José experimentaba una mezcla de emociones complejas, alegría y orgullo por su hijo, ansiedad ante el inminente encuentro y una leve tristeza al pensar en el tiempo limitado que le quedaba. Los recuerdos de los últimos meses lo invadieron, el viaje a Ciudad de México, la humillación en el aeropuerto y luego la devastadora noticia que recibió de sus médicos. Cada experiencia lo había empujado a tomar decisiones fundamentales sobre el futuro de la hacienda y su familia. Desde entonces, José había volcado todo su esfuerzo en perfeccionar su último proyecto, un sistema de irrigación revolucionario que, de tener éxito, podría transformar vastas tierras áridas en campos fértiles. Este invento era su legado, una semilla de esperanza no solo para su familia, sino también para miles de agricultores a lo largo y ancho del país. Al caer la noche, mientras el sol desaparecía en el horizonte, José no podía anticipar que en los próximos días su vida se entrelazaría de una manera inesperada con la de la mujer que lo humilló en el pasado. De regreso en Ciudad de México, Isabel y Miguel concluían su encuentro en el café. «Entonces, ¿lo tenemos todo listo?», dijo Isabel sonriendo. «Este fin de semana vamos a visitar a tu padre en la hacienda». Miguel asintió, su voz reflejando una mezcla de emoción y nerviosismo. «Sí, no puedo esperar a que lo conozcas. Es una persona increíble, Isabel. Sencillo, pero con una sabiduría que no encuentras fácilmente en otras personas». Isabel tomó la mano de Miguel con ternura. «Estoy segura de que me encantará conocerlo. Y quién sabe, quizá pronto podamos presentar a nuestras familias».
Mi madre estará muy emocionada de conocerte mejor. Una sombra fugaz pasó por los ojos de Miguel, quien dudó un momento antes de responder. Sí, claro, un paso a la vez, ¿no? Mientras la pareja se despedía con un beso lleno de expectativa y tensión, ninguno de los dos podía prever la tormenta que se estaba formando a su alrededor. Victoria, implacable en su determinación de adquirir la hacienda a cualquier costo, José preparándose para recibir a su hijo y a su novia, sin saber que su futuro colisionaría con el de Victoria, e Isabel y Miguel atrapados en su amor, ajenos al conflicto que estaba a punto de estallar entre sus familias. El destino, en su habitual imprevisibilidad, había lanzado ya los dados. Quedaba por ver cómo cada pieza de este intrincado rompecabezas encajaría y qué consecuencias traerían las verdades al salir a la luz. La noche cayó sobre Ciudad de México y con ella se presagiaba el inicio de días turbulentos que cambiarían para siempre las vidas de todos los involucrados. El escenario estaba listo, los actores en posición y el drama ansioso por desarrollarse bajo las primeras luces del amanecer. Victoria Cruz emprendió su viaje desde Ciudad de México hacia el corazón del campo en Guanajuato en su lujosa Mercedes Maybach S-Class avanzaba con firmeza por las serpenteantes carreteras. Desde el asiento trasero, Victoria tecleaba con furia en su tablet, revisando documentos y delineando la estrategia que tenía preparada. Finalmente desvió la mirada hacia su asistente Luciano, quien estaba sentado a su lado, y con un tono afilado, preguntó: ¿Estás seguro de que tenemos toda la información sobre esa hacienda? Luciano, un hombre delgado de mediana edad, ajustó nerviosamente sus gafas de montura fina y respondió con un leve asentimiento. Sí, señora. La hacienda Méndez pertenece a la misma familia desde hace generaciones. El propietario actual es José Méndez, un hombre de 68 años, viudo y con un solo hijo. Victoria sonrió, sus ojos brillando con un destello predatorio. Perfecto. Un viejo agricultor solitario no será rival para mí. Antes de que termine el día, esa tierra será nuestra. Mientras tanto, en la hacienda, José Méndez despertaba con el canto del gallo. A pesar de su edad y de la enfermedad que avanzaba lentamente, seguía fiel a su rutina de levantarse temprano para supervisar el trabajo en el campo. Sin embargo, esa mañana sentía una energía distinta en el aire. Su hijo Miguel estaba por llegar, acompañado de su novia, y la expectativa de ese encuentro iluminaba el rostro de José con una sonrisa de orgullo. Paseando entre los verdes campos de la hacienda, José se detuvo un momento para observar su último proyecto, un sistema de irrigación revolucionario en el que había trabajado arduamente. Aquella invención era más que un logro técnico, representaba su legado y una esperanza para miles de agricultores en el país. No veía la hora de compartirlo con Miguel. A medida que la mañana avanzaba, el sonido de un coche acercándose lo sacó de sus pensamientos. Su corazón se llenó de anticipación al imaginar que era Miguel, quizás llegando antes de lo previsto. Sin embargo, al girarse, vio un vehículo que claramente no pertenecía a los alrededores. La lujosa Mercedes Maybach de Victoria se detuvo frente a la casa principal. Victoria bajó del coche, sus tacones altos hundiéndose levemente en la tierra blanda. Su expresión reflejaba incomodidad ante el ambiente rural que la rodeaba. José, intrigado pero con una sonrisa amistosa, se acercó. «Buenos días», saludó con tono cálido. «¿En qué puedo ayudarla?» Victoria se giró lista para desplegar su encanto negociador, pero se quedó helada al ver el rostro de José. Por un instante un destello de reconocimiento pasó por su mirada, pero rápidamente lo ocultó. «Buenos días», respondió, recomponiéndose rápidamente. «Busco al señor José Méndez. Soy Victoria Cruz, CEO de Cruz Holdings Internacional». Sin perder un segundo, Victoria comenzó a exponer las ventajas de vender la hacienda, cifras astronómicas, promesas de desarrollo regional y oportunidades únicas que, según ella, mejorarían su vida. José, en silencio, escuchaba atentamente, su rostro sereno como una máscara de calma. Cuando ella finalmente terminó su propuesta, él la miró con una sonrisa tenue y le respondió con suavidad: «Agradezco su interés, señora Cruz, pero esta hacienda no está en venta. Es el legado de mi familia, y pienso mantenerla así». El rostro de Victoria se deformó en una mueca de desconcierto y rabia contenida. No estaba acostumbrada a recibir un no, y menos de alguien a quien consideraba insignificante. Respiró hondo, tratando de mantener el control mientras su tono se tornaba implacable. «Señor Méndez, me temo que no ha entendido el alcance de mi oferta.
Con el dinero que le propongo, usted y su familia podrían vivir en la más absoluta comodidad por el resto de sus vidas, lejos de estas tierras gastadas. José, sin inmutarse, le dedicó una sonrisa tranquila, una que desbordaba convicción y serenidad. Señora Cruz, la vida no se reduce al confort o al dinero. Esta tierra es el legado de mi familia, la historia que me une a mi hijo y a nuestro futuro. No existe una cifra que pueda comprar algo tan valioso. Las palabras de José apenas habían terminado de resonar cuando un sonido inconfundible rompió la tensión. Un coche se aproximaba rápidamente por el camino de tierra, haciendo que todos volvieran la vista. Los ojos de Victoria se estrecharon en una mezcla de intriga e irritación al ver otro obstáculo en su camino. Miguel e Isabel bajaron del vehículo, observando la escena con incredulidad. «Papá», llamó Miguel con cautela, su voz cargada de preocupación mientras avanzaba hacia ellos. «¿Está todo bien?». La expresión de José se iluminó al ver a su hijo y una sonrisa genuina apareció en sus labios, contrastando con la tensión del momento. «Miguel, qué bien que has llegado». Entonces, girándose hacia Victoria, cuya incomodidad era evidente, añadió: «Señora Cruz, si me disculpa, mis invitados ya están aquí. Como le mencioné, la hacienda no está en venta. Le deseo un buen viaje de regreso». El rostro de Victoria palideció de asombro ante la negativa directa. Su mente luchaba por procesar lo que acababa de suceder, pero antes de que pudiera reaccionar, sus ojos cayeron sobre Miguel y luego sobre la joven a su lado. Su corazón dio un vuelco al reconocerla y, sin poder contenerse, exclamó: «Isabel». La incredulidad y la furia competían en su expresión. «¿Qué haces aquí?». Isabel, paralizada ante la inesperada aparición de su madre, tartamudeó mientras sentía la tensión crecer en cada músculo de su cuerpo. «Mamá, yo solo vine a conocer al padre de Miguel». Un silencio denso y sofocante cayó sobre el grupo, como si el tiempo mismo hubiera detenido su curso. Miguel, con una mezcla de asombro y dolor en el rostro, miraba a su padre y luego a Victoria, tratando de entender la magnitud de aquella coincidencia que comenzaba a parecer demasiado orquestada. Finalmente, José rompió el tenso silencio con una calma calculada, aunque sus palabras parecían envolver una tormenta oculta. «Parece, hijos, que el destino ha decidido entrelazar nuestras vidas de un modo que ninguno de nosotros esperaba. Quizá deberíamos entrar y conversar. Este asunto requiere de toda nuestra atención». En el interior de la hacienda, la atmósfera, normalmente apacible, se sentía cargada de electricidad. José, Miguel, Isabel y Victoria tomaron asiento alrededor de la mesa, con tazas de café humeante frente a ellos, pero el aire entre ellos era tan denso que ninguno osaba dar el primer paso. Luciano y el chofer de Victoria, discretamente apartados, habían dejado a las dos familias solas, frente a una verdad que exigía ser enfrentada. Miguel, incapaz de contener la angustia que latía en su pecho, fue el primero en hablar, su voz temblando entre la confusión y el desasosiego. «¿Alguien podría explicarme qué está pasando aquí?», preguntó con la mirada fija en su padre y luego en Victoria. José suspiró profundamente, sus ojos serenos recorriendo cada rostro alrededor de la mesa como si intentara desentrañar el momento perfecto para revelar la verdad. «Hijo», dijo finalmente con un tono que encubría una mezcla de resignación y aceptación, «el destino ha jugado sus cartas y parece que ha decidido unir nuestras vidas de una manera tan imprevista como inevitable». Victoria, recuperando poco a poco su aplomo y su típica dureza, fijó su mirada en Isabel con un tono de reproche que no escondía su desaprobación. «Isabel, ¿sabías de esto? ¿Sabías quién era la familia de tu novio?». Isabel, aún aturdida, negó lentamente con la cabeza, sin saber que aquellas palabras eran solo el inicio de una serie de revelaciones que cambiarían para siempre la vida de todos los presentes en aquella sala. «No, mamá. Yo no tenía idea», balbuceó Isabel, aún asimilando la tensa situación. Miguel nunca mencionó detalles sobre su familia, solo dijo que su padre era un agricultor humilde. Miguel asintió, sus palabras cargadas de una mezcla de firmeza y vulnerabilidad. «Es cierto. Yo quería que Isabel conociera a mi padre por lo que él es, no por lo que posee o lo que carece». Victoria entrecerró los ojos, incapaz de comprender el valor de esas palabras. «¿No por lo que tiene? Miguel, ¿tienes idea del valor de esta propiedad? ¿Del potencial que estás dejando escapar aquí?». Victoria, interrumpió José con una voz que cortó el aire como un cuchillo.
Creo que hay cosas mucho más importantes que el valor monetario de esta tierra. Victoria giró bruscamente hacia él, sorprendida por la familiaridad con la que él pronunció su nombre. Por primera vez desde que había llegado, se permitió realmente observar a José, estudiando su rostro con detenimiento. Algo en sus ojos, en la serenidad que irradiaba, removió un recuerdo incómodo. «Nosotros ya nos hemos visto antes, ¿verdad?», preguntó con voz temblorosa, una inseguridad inusual en ella. José asintió lentamente sus palabras cuidadosas. «Sí, señora Cruz. Nos encontramos hace unos meses en un vuelo hacia Ciudad de México. Aunque debo decir, las circunstancias no fueron precisamente agradables». El rostro de Victoria se descompuso de inmediato, palideciendo mientras los recuerdos de aquel incidente en el aeropuerto golpeaban su mente con la fuerza de un martillo. Comprendió de quién se trataba, de quien se había burlado y humillado frente a todos. La realización cayó sobre ella como un balde de agua fría. Isabel, percibiendo la seriedad del momento, miró ansiosamente entre su madre y el padre de Miguel. «¿De qué están hablando? ¿Qué incidente?». Miguel, que conocía bien la historia de aquel día en el aeropuerto, sintió una oleada de ira contenida atravesarle el pecho. «¿Fue usted?», preguntó su voz temblorosa con una mezcla de emoción y furia. «Fue usted quien humilló a mi padre en ese vuelo». Victoria, por primera vez en mucho tiempo, se encontró sin palabras. La altivez que solía rodearla como una armadura se había desmoronado, dejándola expuesta y vulnerable ante todos. La mirada que le devolvía José era calmada, sin rastro de rencor, pero ella podía sentir el peso de sus propias acciones. José, viendo el conflicto emocional que se desarrollaba frente a él, respiró hondo y tomó las riendas de la situación. «Lo que ocurrió en el pasado, ya pasó. No podemos cambiarlo», dijo con serenidad, sus palabras llenas de paz. «Lo que importa ahora es cómo vamos a enfrentar el presente y el futuro». Se volvió hacia Miguel e Isabel, quienes luchaban por contener las lágrimas. «Ustedes dos se aman. Eso es claro para cualquiera que los vea juntos. No permitan que los errores o prejuicios de los demás afecten lo que sienten el uno por el otro». Victoria, aún tratando de recomponerse, miró a José con una mezcla de desconcierto y una extraña admiración. «¿Cómo puede ser tan comprensivo después de lo que hice?». José sonrió tristemente con una profundidad que revelaba una sabiduría difícil de comprender. «Señora Cruz, la vida es demasiado corta para aferrarse al rencor. Créame, lo sé mejor que nadie». Hizo una pausa midiendo sus palabras mientras decidía compartir el secreto que había guardado con tanto recelo. Finalmente, con un suspiro resignado, continuó. «He sido diagnosticado con una enfermedad rara. Los médicos me han dado apenas unos pocos años de vida». La confesión cayó como una bomba en la sala. Miguel, quien ya conocía la condición de su padre, bajó la cabeza en un esfuerzo por contener las lágrimas. Isabel se llevó una mano a la boca, impactada. Victoria se quedó inmóvil, abrumada por la revelación y por la generosidad inesperada de José. Miguel inclinó la cabeza, esforzándose por mantener las lágrimas bajo control, mientras Isabel, impactada, se cubría la boca, sus ojos brillando de conmoción. Victoria, sin embargo, sentía como si el mundo que tan cuidadosamente había construido se desmoronara. Las palabras apenas lograron escapar de sus labios temblorosos. Yo no lo sabía». José asintió hablando en un tono sereno pero firme, cargado de un profundo significado. «Son pocos quienes conocen esta verdad y por eso cada día, cada segundo, es invaluable para mí. Esta hacienda, señora Cruz, no es solo tierra o dinero. Es un legado para Miguel, un sueño que quiero dejarle para que florezca más allá de nosotros mismos». Las palabras de José se esparcieron en el aire, dejando un silencio denso en la sala. Miguel, respirando hondo, reunió todo su valor para hablar. «Padre, quiero que sepa que seguiré sus pasos aquí. La hacienda, sus proyectos, voy a hacer todo lo posible para preservar lo que ha creado». Isabel, con lágrimas cayendo por su rostro, tomó la mano de Miguel con ternura. «Y yo estaré contigo pase lo que pase». Victoria observaba la escena, sintiéndose como una extraña en un mundo al que no pertenecía. Todo lo que había considerado importante: negocios, éxito, estatus, parecía ahora vacío comparado con la lealtad y amor que unía a esa familia. Con voz apenas audible rompió el silencio. «Quiero disculparme por lo que pasó en el avión,
por querer comprar su tierra, por todo. José le dedicó una mirada profunda, como si viera más allá de la dura fachada que ella siempre había mostrado. «Acepto sus disculpas, señora Cruz», dijo con calma, «y espero que todos podamos aprender algo de esta experiencia». Entonces se dirigió hacia la ventana, donde la luz del sol acariciaba los campos de la hacienda con un resplandor dorado. «Acompáñenme, quiero mostrarles algo», dijo, haciéndoles un gesto para que se acercaran. Reunidos junto a la ventana, José les habló de su innovador sistema de irrigación, de sus planes para hacer crecer la producción de la hacienda de una forma sustentable y de su sueño de un futuro próspero para la tierra. Fue en ese momento, al escuchar y ver a José con esa pasión, que algo se rompió en Victoria. Por primera vez, sus ojos captaron el verdadero valor de aquella tierra, mucho más allá del dinero o los negocios. Miguel e Isabel se sintieron más unidos que nunca, y José, al observar a todos en silencio, experimentó una paz que hacía tiempo no sentía. El futuro, aunque incierto, comenzaba a dibujarse como una esperanza renovada, y aquella tarde, en la casa de la hacienda en Guanajuato, se dieron los primeros pasos hacia un entendimiento que parecía imposible. En las semanas que siguieron, las familias Méndez y Cruz vivieron una calma frágil. Miguel e Isabel, determinados a proteger su amor de las tensiones que los rodeaban, se volcaron en los proyectos de la hacienda. Una mañana, mientras Miguel caminaba con Isabel por los campos, le explicaba con pasión cada detalle del sistema de irrigación que su padre había desarrollado, soñando juntos con un futuro en el que aquel legado continuaría creciendo. «Mira a Isabel», Miguel señalaba con entusiasmo una serie de tuberías casi imperceptibles que serpenteaban bajo el suelo. «Este sistema no solo ahorra agua, sino que también distribuye los nutrientes de forma mucho más eficiente. Es una auténtica revolución». Isabel, quien había crecido en la ciudad, escuchaba fascinada, incapaz de contener su admiración. «Es increíble, Miguel. Tu padre es un verdadero visionario». Mientras tanto, en su despacho en la sede de Cruz Holdings Internacional, en Ciudad de México, Victoria permanecía absorta en sus pensamientos. El reciente encuentro en la hacienda la había afectado mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir. La imagen de José hablando con tanta dedicación sobre su tierra y su sistema de irrigación, a pesar de enfrentarse a una enfermedad terminal, no se borraba de su mente. Luciano llamó a su asistente desde su escritorio: «Cancela todos mis compromisos para mañana. Tengo que hacer un viaje». A la mañana siguiente, sorprendiendo a todos, Victoria Cruz regresó a la hacienda Méndez. Pero esta vez había dejado atrás su postura altiva y los tacones altos que se hundían en la tierra. Vestía ropas más sencillas y adecuadas para el campo y llevaba en su rostro una expresión de genuina curiosidad. José la recibió en la entrada, sosteniendo una taza de café. «Señora Cruz, qué sorpresa. ¿A qué debo este honor?». Victoria vaciló un momento antes de responder. «Señor Méndez, he venido para aprender. Quisiera saber más sobre su hacienda, sobre su trabajo, si usted está dispuesto a enseñarme, claro». José arqueó las cejas, visiblemente sorprendido, pero una sonrisa amable se dibujó en sus labios. «Bien, en ese caso comencemos nuestra lección. Y por favor, llámeme José». La condujo por la hacienda explicándole cada detalle del sistema de irrigación, los métodos de cultivo sostenible y sus ambiciosos planes para el futuro. Victoria escuchaba con atención, tomando mentalmente cada nota, mientras hacía preguntas con verdadero interés. «¿Sabe, Victoria?», dijo José mientras ambos miraban el sol que se alzaba sobre la hacienda. «Cuando recibí mi diagnóstico pensé que era el final. Pero ahora me doy cuenta de que quizás sea solo el comienzo de algo mucho más grande». Victoria lo miró intrigada. «¿Cómo es eso?». «Este sistema que hemos desarrollado aquí», explicó él, con los ojos brillando, «podría transformar la vida de miles de agricultores en regiones áridas. Pero necesita a alguien con visión de negocios para expandirlo a gran escala». Los ojos de Victoria se iluminaron al captar la sugerencia. «¿Me estás proponiendo una sociedad?». «Exactamente», respondió José, con una sonrisa confiada. «Su experiencia en negocios, combinada con nuestra tecnología. Imagina el impacto que podríamos tener». En ese momento, algo en Victoria cambió profundamente. La idea de usar su talento y recursos para un propósito mayor que sus propias ganancias encendió en ella una llama que nunca había sentido antes. «José», dijo ella, extendiéndole la mano, «creo que tenemos un trato».
Mientras tanto, Miguel e Isabel, observando la escena desde lejos, intercambiaron una mirada de esperanza. Quizás, pensaron, esas viejas heridas finalmente podrían sanar. Isabel sonrió y bromeó. ¿Sabes? Empiezo a enamorarme de la vida en el campo. José rió al escucharla, sus ojos brillando con una mezcla de cariño y diversión. Ten cuidado, Victoria. Pronto te veré conduciendo un tractor. Todos rieron, incluso Victoria, quien lucía más relajada y feliz que nunca, un reflejo de la transformación que comenzaba a darse en su interior. La mirada de Miguel se posó en Isabel mientras los recuerdos de todo lo que habían pasado juntos en los últimos meses cobraban vida en su mente. Tras el almuerzo, cuando todos conversaban en la baranda, Miguel, con el corazón palpitando, llevó a Isabel hacia un rincón apartado del jardín, su respiración temblorosa mientras intentaba encontrar las palabras. Isabel empezó, su voz vibrante. Estos meses han sido una montaña rusa, ¿no lo crees? Con todo lo que ha pasado entre nuestras familias, la hacienda, los proyectos. Isabel lo miró, reconociendo la intensidad en sus ojos. Sí, Miguel, ha sido más de lo que imaginé, contestó suavemente, pero con una chispa de emoción en su voz. Miguel respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de sentimientos en su pecho. ¿Y sabes? Todo esto me ha confirmado una cosa, que lo que quiero para nuestro futuro es esto. Con manos nerviosas sacó una pequeña caja de su bolsillo y al verla, Isabel sintió un nudo de emoción en su garganta, las lágrimas asomándose en sus ojos. Isabel Cruz, dijo su voz firme, pero cargada de emoción, ¿te casarías conmigo? ¿Me darías el honor de ser mi esposa? La respuesta de Isabel fue instantánea, su voz apenas controlada por la alegría desbordante. Sí. 1000 veces sí. Gritó mientras lo abrazaba, derramando lágrimas de felicidad. Sus exclamaciones llamaron la atención de los demás, que corrieron a unirse a la celebración del compromiso. José, al ver la escena, sintió una oleada de gratitud abrumadora, sus propios ojos humedecidos por la emoción. A pesar de la enfermedad que lo consumía, ahí estaba, presenciando el inicio de un capítulo lleno de esperanza y amor para su familia. Victoria, para sorpresa de todos, se acercó a José y lo abrazó con sinceridad. Gracias, susurró su voz entrecortada, gracias por enseñarme lo que realmente importa en esta vida. El sol comenzaba a ocultarse, bañando la hacienda en tonos dorados, mientras el grupo se mantenía unido, riendo, compartiendo sueños y planes de futuro. La hacienda, alguna vez símbolo de conflicto, ahora era un escenario de unión inesperada y profundamente significativa. José, sentado en su mecedora, contemplaba todo con una paz serena. Sabía que el tiempo era escaso, pero sentía en su corazón que dejaba un legado mucho mayor del que jamás imaginó, no solo una hacienda próspera o una tecnología innovadora, sino una familia unida, el ejemplo vivo de que el perdón y la comprensión podían sanar las heridas más profundas. A medida que las primeras estrellas asomaban en el cielo nocturno, José hizo una oración silenciosa de agradecimiento. Por cada obstáculo, cada lección, y sobre todo por la oportunidad de ver florecer el amor y la esperanza en un terreno que antes estuvo lleno de prejuicios y distanciamiento. La noche avanzaba, para todos era claro que este era solo el comienzo de una etapa llena de promesas y nuevas oportunidades. El año siguiente al compromiso de Miguel e Isabel trajo grandes cambios y desafíos. La startup que crearon para desarrollar y distribuir el innovador sistema de irrigación de José, *Florecer del Sol*, ganó reconocimiento nacional. Victoria, entregada a su nueva misión, sorprendió a todos con su dedicación y pasó a dividir su tiempo entre Ciudad de México y la hacienda. Y aunque antes siempre prefería las comodidades de la ciudad, ahora cada vez encontraba más paz en el campo. Una tarde particularmente calurosa, Victoria y José se sentaron bajo la sombra de un gran árbol de mango, discutiendo los avances del proyecto. Pero esta vez no era solo un proyecto, era el legado de José, un sueño compartido y la evidencia de que a veces el destino tiene una manera inesperada de unir a las personas. ¿Sabes, José? Victoria empezó, su voz temblando con una sinceridad que pocas veces había mostrado. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si no nos hubiéramos cruzado aquel día. José sonrió y las arrugas alrededor de sus ojos parecieron reflejar años de experiencias y sabiduría. El destino tiene maneras extrañas de unirnos, respondió suavemente. A veces para que veamos lo que nos faltaba todo este tiempo.
Victoria asintió, sus ojos llenándose de lágrimas inesperadas. Vivía en un vacío constante, siempre corriendo detrás de algo: dinero, poder. Hizo un gesto amplio, abarcando la hacienda que los rodeaba. Pero ahora, aquí, siento que finalmente estoy dejando una marca real en el mundo. José tomó su mano con calidez. Ese potencial siempre estuvo en ti, Victoria. A veces solo necesitamos un empujón para darnos cuenta de lo que realmente importa. Mientras tanto, Miguel e Isabel estaban totalmente inmersos en los preparativos de su boda, que decidieron celebrar en la hacienda como un símbolo de la unión de sus familias. Una noche, mientras revisaban la lista de invitados, Isabel notó que Miguel estaba más callado de lo usual. «¿Qué pasa, amor?», le preguntó, notando la tristeza que Miguel intentaba esconder. Miguel bajó la mirada y confesó en voz baja, su corazón desgarrado. «Es mi padre, Isabel. Se debilita día tras día. Temo que no llegue a vernos casarnos». Isabel lo abrazó, tratando de transmitirle toda la fortaleza que podía. «Tu padre es el hombre más fuerte que conozco, Miguel. Sé que estará allí contigo». Las palabras de Isabel trajeron algo de consuelo, pero la sombra de la enfermedad de José pendía sobre ellos como una amenaza constante. Los tratamientos eran cada vez más difíciles y, aunque intentaba mantener el ánimo, la realidad de su condición se hacía evidente. Fue entonces cuando Victoria, sin dudar, sugirió una idea audaz. Durante una reunión familiar propuso: «¿Y si adelantamos la boda? Podríamos hacer una ceremonia íntima aquí en la hacienda lo más pronto posible». La sugerencia generó una mezcla de sorpresa y esperanza. Miguel e Isabel se miraron y sin palabras aceptaron la idea. «Es una idea maravillosa», susurró José, su voz débil pero llena de emoción. «Ver a mi hijo casarse sería un sueño cumplido». La decisión se tomó de inmediato y en los días siguientes la hacienda se transformó en un torbellino de actividad, con familiares, amigos y empleados organizando una ceremonia sencilla pero profundamente emotiva. Finalmente, 3 semanas después, bajo un cielo nocturno estrellado, Miguel e Isabel intercambiaron sus votos. José, apoyado por Victoria, miraba la ceremonia con lágrimas en los ojos, testigo de la felicidad de su hijo y del inicio de un nuevo capítulo. A su lado, Victoria lo abrazó espontáneamente, llena de gratitud y emoción. «Gracias, José», susurró. «Gracias por enseñarme lo que verdaderamente importa en esta vida». La ceremonia fue un tributo a un amor que superó las adversidades, a una unión que surgió de un conflicto improbable. Mientras los recién casados bailaban bajo las luces colgantes de los árboles, José los contemplaba con una sonrisa de satisfacción y paz. «¿Valió la pena todo?», murmuró para sí mismo y sintió en su corazón que sí. Cada momento, cada desafío había valido la pena. La salud de José empeoraba cada día, pero en sus ojos aún ardía una determinación feroz. Dedicaba cada aliento a asegurar el futuro de su invención. Las noches en vela, las discusiones apasionadas y las incontables horas de planificación junto a Victoria, Miguel e Isabel parecían darle una última chispa de vida. Una mañana de otoño, en medio de un viento que hacía danzar las hojas doradas como si fueran ecos de su propio espíritu, José pidió lo que parecía ser su último deseo: volver al campo donde había implementado su sistema de irrigación. Su voz, debilitada pero cargada de anhelo, conmovió profundamente a quienes lo escuchaban. Victoria, quien ahora era su apoyo constante, empujó su silla de ruedas mientras Miguel e Isabel caminaban junto a él, sus manos entrelazadas con fuerza. Sabían lo que significaba este momento. Al llegar al campo, José observó en silencio el despliegue de cultivos verdes que se extendía hacia el horizonte. Era un espectáculo conmovedor y sus ojos se llenaron de lágrimas de orgullo. «Miren», susurró con voz trémula, «esto es más que un campo. Es una promesa de vida para todos aquellos que luchan por cada gota de agua». Victoria, arrodillada a su lado, le tomó las manos gastadas y dijo con suavidad: «Este es tu verdadero legado, José. Lo que has creado aquí cambiará vidas más allá de lo que puedes imaginar». Esa noche la familia se reunió en la terraza de la hacienda, donde el silencio de la noche era roto solo por la voz de José, débil pero llena de una profunda emoción. «Ustedes son mi vida», comenzó, su mirada fija en cada uno de ellos. «Miguel, hijo mío, eres mi orgullo y esperanza. Isabel, tú has traído una luz que jamás imaginé ver aquí. Y tú, Victoria,
Tú has demostrado que nunca es tarde para crecer, para cambiar. Con un suspiro continuó cada palabra más difícil que la anterior. Raíz Eterna no es solo un proyecto. Es una prueba de que incluso cuando todo parece perdido, el amor y la fe pueden hacer florecer milagros en los lugares más áridos. Entonces, mirándolos a los ojos con una determinación que parecía desafiar a la misma muerte, dijo: «Prométeme que esto no terminará conmigo. Que lo que hemos comenzado aquí llegará a cada rincón necesitado, que harán de esto una misión de vida». Miguel e Isabel asintieron, tratando de contener las lágrimas, mientras Victoria, en silencio, comprendía que este hombre, a quien había despreciado tiempo atrás, le había enseñado el verdadero valor de la vida. Rodeado de aquellos a quienes más amaba, José sintió una paz profunda, como si cada sacrificio hubiera valido la pena, y cerró los ojos con la certeza de que su sueño vivirá más allá de él. Incluso en sus últimos días, José Méndez mantenía su espíritu en alto, siempre con una sonrisa suave y un consejo sabio para quienes lo rodeaban. Sus palabras, llenas de amor y serenidad, eran un bálsamo para aquellos que ya temían su partida. Finalmente, en una noche tranquila de invierno, José se fue en paz, mientras dormía, rodeado de quienes más amaba, dejando atrás un vacío que solo su luz y su bondad habían sabido llenar. El funeral fue una verdadera celebración de su vida y su legado. Agricultores de todas partes llegaron para rendirle homenaje, algunos compartiendo emocionados cómo su generosidad y sus innovadoras ideas habían transformado no solo sus tierras, sino sus vidas. Mientras el ataúd descendía lentamente hacia la tierra, Victoria, conmovida hasta las lágrimas, se acercó a Miguel e Isabel, quienes se apoyaban mutuamente, aún asimilando la pérdida de un hombre tan especial. Con la voz quebrada, dijo: «Tu padre me mostró lo que significa realmente la riqueza. No es dinero, no es poder, es el impacto que dejamos en este mundo, las vidas que tocamos». Miguel, con los ojos empañados, asintió. «Continuaremos su misión, Victoria. Prometemos que llevaremos su sueño a cada rincón del país, y si podemos, a todo el mundo». Isabel, con una mano sobre su vientre ligeramente abultado, una noticia que apenas semanas antes había compartido con José, agregó: «Y nos aseguraremos de que la próxima generación conozca su historia. Mi abuelo será recordado como el hombre que no solo cambió tierras, sino corazones». En los años que siguieron, la Hacienda Méndez se convirtió en mucho más que una propiedad rural. Se alzó como un faro de innovación agrícola, atrayendo a investigadores y agricultores de lugares distantes. El proyecto Raíz Eterna creció y prosperó, llevando esperanza y abundancia a regiones antes consideradas estériles e inhabitables. Victoria dividía su tiempo entre la hacienda y su empresa, pero siempre reservaba momentos especiales con su familia ampliada. Muchas noches se detenía frente al retrato de José, colgado en la sala principal de la hacienda, agradeciéndole en silencio al hombre que había transformado su vida y sus prioridades de una manera que nunca imaginó posible. Miguel e Isabel, ahora padres de 2 niños, continuaban con pasión el legado de José. Con cada proyecto nuevo, aseguraban que la historia de aquel humilde agricultor que soñó en grande y amó aún más allá de lo imaginable se transmitiera a todos los que pasaban por la hacienda. Así, la Hacienda Méndez perduró como un símbolo vivo de amor, visión y la transformación que ocurre cuando las personas se unen en nombre de un sueño compartido. El legado de José seguía floreciendo no solo en los campos verdes y fructíferos, sino en el corazón de cada persona que tuvo el honor de conocerlo y en todos aquellos que algún día escucharían su historia. Y así, lo que comenzó como una humillación en pleno vuelo, terminó revelando una verdad impactante: el anciano al que despreciaron era en realidad alguien con un poder y una riqueza más allá de lo imaginable. Esta historia nos recuerda que el valor de una persona no está en su apariencia, sino en su esencia. Si te ha sorprendido esta historia, déjanos tu comentario y suscríbete al canal para no perderte más relatos inspiradores. Y recuerda, cada persona tiene un valor único. Que tengas un día maravilloso. La historia presenta una crítica poderosa sobre los prejuicios sociales y el valor humano. A través del encuentro entre una millonaria arrogante y un humilde anciano en un avión, se explora cómo las apariencias y las primeras impresiones pueden llevar a juicios equivocados. La narrativa construye una tensión que culmina en una revelación impactante, mostrando que aquel a quien despreciaron poseía un valor y una historia mucho más profunda de lo que nadie imaginaba. Este relato nos invita a reflexionar sobre la verdadera riqueza y a no subestimar la humildad y el poder de los que menos esperamos.